Saludar a dos jóvenes a los que admiro, a los que respeto y a quienes les agradezco que nos acompañen para hablar sin censura. Ustedes los conocen, no es la primera vez que se los presento. En Jalisco saludo a Alejandro Puerto, analista político. Querido Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho, Alejandro. Perfecto, saludos Vicente, agradecido siempre por estas invitaciones. A la orden, Alejandro, gracias por acompañarnos. Y nuestro buen amigo, miembro de esta familia sin censura en Tabasco, Manuel Pedrero. ¿Cómo te va, Manuel? Un abrazo. Hola Vicente, muy buenas noches. Alejandro, muy buenas noches. Fuerte abrazo a ambos y a todo el equipo de Sin Censura, a toda la Chile familia de, de este buen canal. Fuerte abrazo. A ver, empecemos. Empecemos, con esto nos puedes dar a lo mejor más claridad tú, querido Alejandro Puerto. ¿Qué carambas está pasando en Jalisco? ¿Se le está cayendo a pedazos a Enrique Alfaro el Estado? Ya le iba a entrar con lo de los desaparecidos en México, porque dicen que no se puede celebrar el Día de las Madres mientras haya tantas madres buscando a sus hijos o hijas en un país como el nuestro. Pero en Jalisco asesinan a 3 hermanos. Es doloroso. Cuéntanos, Alejandro Puerto. Bueno, creo que lo que ocurre en Jalisco, asumiendo una total responsabilidad de lo que significa decirlo, es un estado fallido. No solamente asesinaron a estos 3 hermanos que eran jóvenes estudiantes que se dedicaban a la música y que la fiscalía simplemente sale a decir que los confundieron sin dar mayor detalle. Hace un par de horas el periodista Jesús Estrada hizo un recuento de lo que ha ocurrido en Jalisco en las últimas 72 horas, es decir, en tan solo 3 días. Además del asesinato de los 3 hermanos, fueron ejecutados 5 jóvenes en un restaurante en Jocotepec. Hubo 14 asesinatos entre sábado y domingo y más de 200 familias desplazadas en el municipio de Teocaltiche por violencia relacionada con el crimen organizado. Creo que cuando estamos frente a la violencia hay un elemento que hace falta, que es la acción de gobierno. Y cuando la acción de gobierno brilla por su ausencia, entonces sí estamos frente a un Estado fallido, porque la labor del Estado y del gobierno es proteger a la gente y es garantizarles su vida, su integridad y su desarrollo. Estos hechos no solamente afectan a las personas que de manera directa fueron atacadas, también afecta al resto de los ciudadanos del Estado, porque ya no pueden salir en paz a la calle y ya no pueden construir su proyecto de vida como lo tenían planteado, porque el gobierno no ofrece garantías para que la gente crezca en un entorno de paz. El silencio del gobernador, porque aunque sacó un tuit y dijo algo por Facebook, no deja de ser silencio porque no esclarece nada, deja de ver de qué lado está él y no está del lado de la gente. No está comprometido con los problemas de la gente y nos está dejando, como nos dejó con la pandemia, a nuestra suerte, que cada quien se proteja de la violencia de la manera que pueda. Y la mejor manera que ha encontrado la gente de Jalisco para defenderse de la violencia, pues es simplemente quedándose en casa, cuidándose sin salir. Y eso refleja que la crisis del gobierno de Alfaro es cada vez más grave. Hay que investigar y buscar las razones de esa crisis, pero frente a este estado de indefensión, quien falta es la figura del gobernante, la figura del soberano que fue electo en las urnas por la vía democrática y que ha decidido dar un paso atrás frente a la violencia y la inseguridad. Con todas las letras, en Jalisco vivimos un estado fallido, querido Vicente. Bueno, eso por un lado, y por el otro hay que decir que madres de desaparecidos, Manuel Pedrero, le están pidiendo, exigiendo al gobierno federal la aparición de sus seres queridos. Marcharon un grupo de colectivos formados por madres de desaparecidos en nuestro país por el Paseo de la Reforma para exigir al gobierno de la 4T pronta búsqueda y localización de sus seres queridos. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la CEGOV, Alejandro Encinas, escucharon a las madres de desaparecidos que hoy, el Día de las Madres, se apostaron en Palacio Nacional para solicitar una audiencia con el presidente López Obrador. El tema de seguridad nunca va a llevarnos a estar todos de acuerdo.
y vaya que sí es un tema doloroso de abordar por donde lo veamos, Manuel Pedrero. Naturalmente, Vicente, ¿qué no haría una madre por tratar de reencontrarse con su hijo mínimo para saber dónde se encuentra el cuerpo? Desgraciadamente está mucho esta simbiosis de saber si está desaparecido, si está vivo, si está muerto, y que se acuda a la instancia más importante en el país, que son las instalaciones del Palacio Nacional, pues es natural, es algo que se espera. Y en un día tan representativo como en el 10 de mayo, pues tiene un peso incluso aún más grande. Pero mira, hay que decir algo. Esto que está pasando es el rebrote, sin duda es una tendencia a la alza de una guerra que inició en 2006 para ganarse algo de legitimidad. Y sí, efectivamente, cada año se está alzando el número de los muertos, el número de los fallecidos, el número de los desaparecidos. Sí, ya se narraba el día de hoy en el transcurso de la tarde y un poco más de la noche. 3 almas, 3 jóvenes, 3 hermanos, una familia fue desaparecida y luego tristemente se apagaron esas luces. Un montón de sueños podrían haber estado ahí, músicos, chicos de bien, y que tristemente son sometidos ante las terribles garras del crimen organizado. Pero mira, Vicente, en el caso de los estados, como Jalisco, hay que entender que también están metidos ahí proyectos políticos. En el caso de Enrique Alfaro, a él no le interesa en lo absoluto este tipo de cosas. Y eso es el gran problema que en la política cuando se habla de más. Porque cuando hablamos de Enrique Alfaro, estamos hablando del mismo hombre que le exigía al ex gobernador que si no podía con la violencia, que renunciara. Hoy estoy seguro que muchos jaliscienses dirían lo mismo de Enrique Alfaro, y claro que el hombre no va a renunciar. También decir que él abonaba incluso a la idea de la revocación de mandato, y por supuesto que no va a someterse a algo así porque sabe bien cómo le iría. Él fue el mismo que rechazó la presencia de la Guardia Nacional en zonas clave de Jalisco, como Guadalajara, como Zapopan, en fin. Ese es el tipo de cosas que comprometen un proyecto político como el de Enrique Alfaro, con vistas sin duda a 2024, y no le interesa la sangre que se derrame siempre y cuando no afecte su carrera política. Por esto siempre acude con personajes como Broso, donde lo apapachan, donde pues llega este aire de cinismo y de asquerosa hipocresía al decir el poder no se le aplaude, se le critica, pues fue de lo más dócil y de lo más burdo Víctor Trujillo con maquillaje en esa entrevista. Entonces, por un lado, está la presencia estatal, que desgraciadamente no solo es en Jalisco, es en todo el país, no podría decir un estado donde esté exento de la violencia, y en el caso federal, pues sí, es difícil, porque esto, Vicente, al menos tenemos la certeza de que ya se está revirtiendo este efecto de violencia en dos sentidos. Número uno, en las bases sociales, atendiendo a los jóvenes, incentivándolos a que estudien, a que trabajen, a que tengan dinero bien habido, y por otro, combatiéndolo en lo superfluo, que es a través de los cárteles de la droga. Entender que esto no se va a resolver en un sexenio, ni en 2, ni en 3, va a tomar mínimo 30 años pacificar a este país con el correcto modelo. Es natural las protestas, pero también deberíamos de comprender todo lo que conlleva detrás. A ver, déjenme entrarle a un tema político. ¿Cómo ven esto de la lawfare, de la guerra judicial contra la 4T? Porque otra vez hay suspensiones contra una ley de la 4T y otra vez es el juez Juan Pablo Gómez Fierro el que se ha convertido en algo así como un héroe para la derecha, para los conservadores. El mismo juez que frenó la ley eléctrica, el mismo juez que concedió amparos contra el padrón de telefonía celular, ahora suspende ley de hidrocarburos, la ley de hidrocarburos. El juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, suspendió parte de otra de las reformas impulsadas por el gobierno de la 4T. 3 artículos de la reforma recién aprobada a la ley de hidrocarburos con la que se busca impulsar a Pemex. Concedió la suspensión provisional a la empresa Grupo Base Energético, que interpuso un amparo, por lo que quedan sin efectos el artículo 57, que permite la ocupación temporal, la intervención o la suspensión de cualquier permiso otorgado al amparo de la ley de hidrocarburos y poder cedérselos a Pemex. También fue suspendido el artículo 4 y 6 transitorios de la reforma, que permiten revocar los permisos que no cumplieran los requisitos de almacenamiento de hidrocarburos ordenados por la Secretaría de Energía. ¿Qué está pasando?
Por ejemplo, dime tú, Alejandro. Bueno, el otro día leía un tuit de un analista argentino que vive en una situación muy similar a la nuestra y decía algo así como que la mafia política había abandonado el poder ejecutivo, pero había escogido el poder judicial para gobernar. Y en México tiene un acento especial, sabemos que el poder judicial es el que concentra gran cantidad de actos de corrupción y este tipo de eventualidades no son nuevas. Incluso con Salvador Allende, mucho antes del golpe de Estado, hubo una guerra institucional y constitucional porque buscaban frenar los cambios que él quería hacer. Y en donde encontraron resonancia los opositores fue precisamente en los instrumentos del Poder Judicial. Creo que aquí en México lo que ocurre mucho es que los jueces carecen de una vigilancia que no va más allá del Consejo de la Judicatura, que tiene sus propios mecanismos y sus propias reglas, pero que muchas veces han sido insuficientes. Hemos conocido casos de jueces suplentes, por ejemplo, el que liberó al Güero Palma, que simplemente cubren una suplencia por un par de días y toman decisiones trascendentales. Creo que lo que deja ver esto es que urge una reforma al Poder Judicial mucho más de mayor calado, porque no sabemos estos jueces a razón de qué toman ese tipo de decisiones. Queda claro que en el caso de este juez hay una tendencia ideológica, quisiera verlo de esa manera, porque en sus sentencias no se lee que sea un experto en energías eléctricas o en temas de hidrocarburos. Lo que sí se ve es un empecinamiento en defender las leyes del peñanietismo, y eso no puede ser una cuestión jurídica, no es ni siquiera una cuestión de leyes, es una cuestión política e ideológica. Y todo lo que orbita alrededor de todo eso, pues es imposible no vincularlo y no relacionarlo con los intentos de Claudio X González de seguir ganando espacio en el tablero político, y también de la propia USAID de los Estados Unidos, que financian asociaciones civiles y ONGs que están en contra de proyectos soberanistas, pero ojo, hay que recordar que quienes tienen más interés en que la reforma energética, que impulsó Peña Nieto quede intacta, son también ellos, aunque llevemos una relación de mucho respeto y diplomática con los Estados Unidos, son quienes tienen más interés en que todo quede como lo estableció el sexenio de Peña Nieto, porque recordemos que es una ley que redactaron en Estados Unidos y simplemente se la mandaron para aprobarla. Hay que vigilar bien este tipo de acciones de los jueces, respetando obviamente que forman parte de uno de los tres poderes de la Unión, pero tampoco podemos permitir que los encargados de la imparcialidad estén influenciados por el juego político. Manuel Pedrero, ¿cómo ves tú? Ahí ya lo decías tú, Vicente, el área de trabajo de este juez es en términos de competencia y de telecomunicaciones, que tiene que estar trabajando en temas eléctricos, ¿no? Que es en esencia este tema de los hidrocarburos. Mira, cuando se escogen jueces, lo primero que se hace es un juramento bajo la mano de la Constitución mexicana, y en ella se dice muy claramente que siempre se tiene que ver por el territorio nacional, por los mexicanos, por los intereses de la nación, por México, en términos simples, siempre es México primero. Y esto viene muy a pelo en cuestiones del extranjero. Es decir, el argumento es para fomentar la competencia, para no darle tanto poder, para no darle prioridad a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, para darle prioridad a nada más y nada menos que a las empresas extranjeras, Iberdrola, Repsol. Es decir, ese es el tipo de personajes que tenemos en el Poder Judicial. No ven a través de un México propio, ven a través de un México asediado por las empresas extranjeras. Esta es la competencia que se está fomentando para darle el beneficio, para darle la ventaja a las empresas extranjeras. Ese es el antimexicanismo que está claramente representado en el Poder Judicial. Y sabes, esto explica en una muy buena manera por qué el presidente López Obrador avala, al igual que en buena medida la gran parte de Morena, esta extensión de mandato a Arturo Saldívar.
porque sabe muy bien la putrefacción, las estructuras que llegan a través del Poder Judicial y que se ven influenciadas en varios de estos personajes. Uno de ellos, Juan Pablo Gómez Fierro, que como tú lo has dicho, se ha convertido en el líder moral de la oposición mexicana. No podría ser de otra forma. Nuestra oposición es antimexicana. Claro que van a avalar y aplaudirle a un antimexicano que le da beneficio y ventajas a los extranjeros, cuando lo que más necesita hoy México es autosuficiencia, autonomía, soberanía, no interdependencia de Estados Unidos, de España, no, que por primera vez se tenga esa autonomía, de que México dé sus primeros pasos y sea autosuficiente y pueda abastecerse a sí mismo. Lo que hace este juez triste y antipatrióticamente es un obstáculo a ello. Esperemos que no sea definitivo y pueda de alguna manera pues llegar al fin que tenía que ser. Pero esto, Vicente, en síntesis, es lo que es un juez, un poder judicial que no responde a los intereses de los mexicanos, sino de las empresas extranjeras. Y puse el tema del juez Gómez Fierro, quien frena ahora la ley de hidrocarburos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de antesala para preguntarles su opinión acerca de esto que se destapa. Los intereses, algunos incluso extranjeros, que mueven a personajes como Claudio X González para empezar aquellos amparos contra la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hoy sabemos cuántos millones le meten fundaciones estadounidenses a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Hay que decir que hasta hace poco el fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad deja precisamente la organización para irse a promover la alianza PRIAN-RD del Va por México. Su opinión acerca de estos intereses, algunos inconfesables, a menos de un mes de las elecciones, Alejandro. Sin duda se trata de injerencismo en la mayor extensión de la palabra. No es el típico mecanismo de injerencia sobre otras naciones que hemos conocido de los Estados Unidos, pero es un mecanismo novedoso y que funciona. Funciona porque facilita a un sector, como bien dice Pedrero, antimexicano, para que pueda sabotear las acciones de gobierno. Y esto me recuerda a una historia muy vieja. De hecho, la familia de Lozoya llegó a México, tengo entendido que desde Alemania, precisamente para sabotear la expropiación petrolera. Eran una especie de espías, llegan aquí a México con ese objetivo. Y ahora es un mecanismo muy similar. La USAID pone los recursos y una persona con rencor o un poco, digamos, como Claudia X González, que no quiere aceptar que en este país nos gobierne una persona del sur que viene del pueblo, pues los utiliza para sabotear todo tipo de acciones de gobierno. En anteriores sexenios sí se supone se dedicaban a buscar casos de corrupción, pero en estos realmente utilizaron el amparo, que es uno de los mayores logros del derecho mexicano, para detener los avances del gobierno y proteger sus privilegios y los de sus amigos. Hacerlo con dinero de extranjeros, con dinero de países extranjeros, es un acto de injerencismo y un acto también de traición a la patria, porque si bien muchas ONGs y muchas asociaciones civiles tienen propósitos nobles, hay otras que viven de que los problemas simplemente no se solucionen. Y es el caso de Mexicanos a favor de la corrupción, porque ahora lo que buscan únicamente con todos esos amparos y con ese recurso que viene de otro país es hacer el trabajo que no hacen los partidos políticos de la oposición, que bien o mal son partidos mexicanos, forman parte de nuestro sistema político y están de cierta manera apegados a las reglas democráticas. Claudio juega en la línea gris. Alejandro, perdón que interrumpa y perdóname Manuel, pero muchachos, grábenme. En una noticia de último minuto, ya tenemos información acerca de este anuncio de la Fiscalía General de la República y lo platicaremos con nuestros invitados, Manuel Pedrero y Alejandro Puerto, en esta mesa de análisis. La Fiscalía General de la República abre una carpeta de investigación contra Adrián de la Garza por solicitar el voto a cambio de la entrega de la tarjeta rosa en Nuevo León. Todo parece indicar que también se han abierto carpetas de investigación contra Samuel García, su esposa y su padre por aportaciones para fines electorales. Leo,
lo que publica este comunicado de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ha dado respuesta inmediata a un gran número de denuncias ciudadanas en el sentido de que se está violentando el artículo 19 de la Constitución mexicana, que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales, lo cual se ratifica en el artículo 7, fracción séptima y 6 de la Ley General en materia de delitos electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este caso, del que se ha abierto la carpeta correspondiente, es el referido concretamente a ese ilícito atribuido a Adrián D. por solicitar el voto femenino a su favor a cambio de la entrega de una denominada tarjeta rosa que permite obtener dinero una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León, lo cual significa la compra y coacción del voto. Las reformas legales que actualmente son vigentes se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto en elecciones federales y locales, lo cual ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas en la indagatoria correspondiente. La carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve ante la autoridad correspondiente. Asimismo, se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en contra de Samuel G., candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León, de su padre Samuel G., de su esposa Mariana R. y del padre de esta, Jorge R., por hechos presuntamente delictivos señalados en el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito utilizados en forma ilegal para fines electorales, todo lo cual se está investigando en una carpeta específica en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas para obtener a la brevedad posible la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas que han sido señaladas en sus montos y fechas por la propia autoridad hacendaria. Alejandro Puerto, Manuel Pedrero, estoy esperando que en 5, 4, 3, 2 la oposición diga, ahí está, el presidente ya controla también a la Fiscalía General de la República, porque al final es el caso de la tarjeta rosa de Nuevo León, del candidato del PRI, el que exhibe el presidente Andrés Manuel López Obrador en reiteradas y consecutivas conferencias de prensa mañaneras. Voy contigo primero, Manuel Pedrero. ¿Qué piensas de este anuncio de la Fiscalía General de la República? Tengo la sonrisa de oreja a oreja. Es que sobre aviso no hay engaño, sobre aviso no hay engaño, se les dijo muchas veces, ya es delito grave los delitos electorales. Pues, ay no, pues voy a seguir dando mis despensas, voy a seguir dando mis tarjetas, ahí están las consecuencias. Ahora, medio broncón en el que también se metió Adrián de la Garza, porque dijo que López Obrador estaba beneficiando a Samuel García para que él fuese gobernador, que era un partido satélite ahora Movimiento Ciudadano. Y no solamente lo dijo eso Adrián de la Garza, también lo respaldó todo el PRI. Y me comentas que también Samuel García está en investigaciones. Bueno, aparte de que ahora debe de sentir un frío tremendo, me imagino que ya se le fue hasta el color y debe de andar de rodillas rezándole a su determinado Dios, pues revela lo que venimos planteando desde hace mucho tiempo, Vicente. Ya las cosas en este sentido me alegra, ya era hora por parte de la Fiscalía, y mucho silencio a través del Instituto Nacional Electoral. Pues habría que profundizar qué mecanismos fueron los que determinaron esto, pero me da gusto, es que era obvio ya para que en un país que se diga democrático y no vea la forma en la que un candidato como Samuel García diga, pues estoy recibiendo dineros de tantos y tantos y sobrepasa el tope de gastos y lo dejes así como si nada, bueno, es que ya es el colmo, o sea, eso ya ni es una cuestión dilemática, así que claro que me da gusto, ya era hora, te repito, y ojalá este sea el precedente de algo más importante, es decir, que todo aquel y que se determine lo que vaya a hacer, ojalá desemboque en un buen castigo, ya sea en una muy buena multa o por qué no en prisión por este tipo de atropellos.
delitos graves, pero eso es lo que no han entendido. Y al ser uno de los primeros, en este caso, 2 aspirantes a la gubernatura de un estado importantísimo para la República como lo es Nuevo León. Nuevo León es el 3er lugar en Producto Interno Bruto en este país, un estado importantísimo también para el presidente de la República, pues me habla de que finalmente creo que hay un cambio en estas estructuras. No es uno, es 2 por 1, así que eso ya es motivo de alegría. Que sirva como ejemplo para aquellos políticos que crean que las cosas no han cambiado. Y también, si hay alguien de Morena, algún candidato de Morena que esté tratando de hacer lo mismo, que sepa que también le va a caer la misma. Eso me da gusto, Vicente, la verdad que qué feliz. Y creo que también hay algo que tenemos que hacer notar, Alejandro Puerto, el poder de las redes sociales. Todo mi reconocimiento y mi admiración a nuestro compañero, conductor de un espacio aquí en Sin Censura TV y Sin Censura Media, Jorge Armando Rocha, al que pueden ver a las 2 de la tarde, quien fue el que estuvo insistiendo en redes sociales, en el caso de la tarjeta rosa. Es más, uno de sus tweets es el citado por el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando denuncia esta compra, coacción del voto en Nuevo León. Dame tu opinión, querido Alejandro Puerto. Sin duda se trata de una buena noticia, y no solamente porque sea ahora delito grave el fraude electoral, sino porque te habla también del equilibrio que existe en el país entre todos los poderes y las instituciones. Creo que en un país como el que gobernó Peña Nieto o Felipe Calderón, esto no sería posible, porque la Fiscalía, entonces PGR, no trabajaba con independencia, y hoy sí lo hace. Hoy la FGR no recibe instrucciones de parte de nadie y pueden suceder este tipo de cosas. Y era lo que se necesitaba, una fiscalía independiente que pudiera aplicar el marco jurídico en aquellos casos donde se comprobara que hay actos delictivos, como en esta situación. Y yo quisiera mandarle un mensaje, aprovechando esto al Faro, que ponga sus barbas a remojar y deje de regalar tinacos a cambio de votos, sino pronto, así como ahora se refieren a Samuel como Samuel G., quizás pronto veamos en las noticias a Enrique A., investigado por estar dando dádivas a cambio de votos porque sus candidatos simplemente no están creciendo. Sin duda se trata de la mejor noticia de la semana, porque nos va a permitir ver qué hay detrás de muchos candidatos, quién paga las campañas electorales, y es algo a lo que hay que empezar a meterse. El mercado negro de financiamiento de las campañas políticas se debe de investigar a profundidad para lograr normalizar nuestro país. Ahora, sí, también estamos conscientes de que se viene una reacción furibunda del PRI, del PAN, del PRD contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque dirán que la fiscalía le está haciendo el juego político al presidente para dejar posicionada a la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, Manuel Pedrero. Pues si tienen un delito que le sepan, que denuncien, así de simple. Porque en el caso de Adrián de la Garza y Samuel García, sí hubieron evidencias que, carajo, ellos hicieron públicas. Entonces, claro que va a haber una denuncia. Si le saben algo a Clara Luz, ahí está la fiscalía, ¿no? Mira, es excelente este momento y coincido totalmente con Alejandro. La mejor noticia de la semana, y apenas es lunes, ¿no? Lo que se desemboque a partir de eso va a estar tremendo. Y mira, no, yo creí que nada más iba a bastar con un bueno, no es ex todavía, pero un gobernador en proceso de desafuero, pues es la estaca, la bala de plata de Acción Nacional en estos momentos, y que ahora por parte del revolucionario institucional se tenga un candidato a una gubernatura, reitero, importantísima para el país como lo es Nuevo León, pues abona, claro que sí, a la mala imagen, pero también a consecuencias de los actos que ellos cometieron. Ahora resulta que los que castigan, que los que hacen justicia, que los que denuncian son los culpables de quienes cometen los atropellos y los delitos. Viven en un mundo al revés, Vicente y Alejandro. Eso da gusto, porque, te digo, es un proceso de transición enorme, y que sea un ejemplo a seguir, así como lo dice Alejandro,
pues Enrique Alfaro sigue haciendo proselitismo, un proselitismo descarado, brutal, como ya lo decía, regalando tinacos, y eso, ojo, ya sería dos gobernadores, uno en el caso, el único gobernador que tiene movimiento ciudadano, y que al parecer con estas nuevas investigaciones parece que solamente seguirá siendo uno, y a ver cómo sigue. Más allá de todo lo que se pueda decir por el momento, pues yo ya, mira, son tan predecibles que yo ya me imaginé el Twitter del PRI, el PAN y el PERDE. Persecución política, uso faccioso de la fiscalía está secuestrada, digan lo que quieran, pero si le saben algo a clara luz, ahí está la fiscalía, vayan y denuncien. Es autónoma, ya no funciona como en sus tiempos, cuando la Procuraduría era un subordinado del Poder Ejecutivo, en este caso del presidente de la República. Ya no hay ese Murillo Caram donde decía, no, ya me cansé. No, qué bueno que aquí por lo menos se le ha criticado mucho a Alejandro Gertz Manero de alguna forma la lentitud, pero más vale paso que dure que canse. Y eso, Vicente, vale un montón en un país donde se ha tolerado bastante la corrupción, la impunidad. ¿Y qué te digo? Yo diría que hay que esperar cómo se desarrolla la reacción opositora, pues nada más para evidenciar, si no es que ya emitieron algún comunicado en Twitter, pues nada más para evidenciar el reflejo de lo desesperados que están. Y te voy a poner un ejemplo. Ahorita con la situación actual de Cabeza de Vaca, gobernador desaforado, pues ya no les importa Acción Nacional el tema de las propuestas al PRI, ya no le importa ese voto que pueda sustraer, no, intentan ahora asemejar situaciones de su propia desgracia con Morena. Marco Cortés hace un documento ridículo en el cual solicita el desafuero de Sheinbaum por el tema de la trágica, de los trágicos eventos de la línea 12 del metro, bajo sustento de que los peritajes todavía no están listos, y en todo caso, ¿bajo qué delito? Si todavía no hay un elemento sólido para dar una carpeta de investigación. Es decir, y en todo caso, habría jerarquías. Están derrotados, pero lo importante no son ellos, Vicente y Alejandro, lo importante no es el PRI, el PAN o el PRD, esos ya saben que van a perder. El verdadero antagonista va a ser el INE, y es por eso que el 6 de junio hay que salir a votar masivamente. Y olvidémonos del partido del cual, masivamente, porque esa es la única forma en la que se va a poder vencer al algoritmo. Son las elecciones más grandes de la historia de México. Entonces, por contraparte, por naturaleza, deben de salir los ciudadanos a votar de la forma más grande de la historia de México, de la misma forma. Son elecciones trascendentes y el antagonista ya no son los derrotados, sino los que intentan revivir. Y en esa parte están Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y Claudio X González. Y precisamente para cerrar, Alejandro Puerto, ¿en dónde apareció Lorenzo Córdoba promoviendo su libro? En Latinus con Broso. ¿En dónde aparece ahora Ciro Murayama? En Tragaluz de Collado, en Latinus. ¿Así o más claro? Nomás corregirles, yo apuesto que las reacciones furibundas y las más inmediatas no vendrán de los partidos políticos, sino precisamente de Latinus, de Loret, de Broso, de Claudio, de María Scherer, de toda esa gente. Son quienes viven en la alucinación permanente de que el presidente controla todo y va por la vida cobrando venganza o intentando favorecer a sus candidatos, simplemente porque no lo conocen y no saben que es una persona muy estricta cuando se trata de los principios. Creo que el PRI, el PAN, el PRD y el MC, esto deja claro que son idénticos. Tanto Adrián de la Garza como Samuel García, es decir, PRI y PAN, recurrieron a las mismas prácticas con tal de ganar. Y pues ahora, a diferencia de otros años, eso tiene consecuencias y esperemos que sean consecuencias reales y ejemplares para desarraigar ya de una vez por todas el fraude electoral de nuestra democracia. Les mando un abrazo a los dos. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que los apoye? Por ejemplo, Alejandro Puerto, ¿en dónde te leen? ¿En dónde te siguen? ¿En dónde te respalda la gente que nos está viendo y escuchando en Sin Censura? En Twitter estoy como @ea_puerto, en Facebook como Alejandro Puerto y en YouTube también como Alejandro Puerto. Manuel Pedrero, además de invitar a la gente para que te vea y te escuche en el espacio que ya conduces aquí en Sin Censura TV y Sin Censura Media los sábados de 5 a 6
¿En dónde te pueden apoyar también? Bueno, amigos, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Manuel Pedrero, así tal cual. Los invito a que se suscriban ahí, Manuel Pedrero en YouTube. Ya regresamos a Twitter, nos encuentran como @yo soy Pedrero. Denle like a la página de Facebook Manuel Pedrero y también tenemos un Instagram @Manuel es Pedrero. Vicente, Alejandro, un honor, un placer, un privilegio estar con ustedes. Igualmente. Nos vemos a la próxima. Un abrazo, Manuel, un abrazo, Alejandro. Muchas gracias, muchachos. Buenas tardes, buenas noches. Vicente, muchas gracias como siempre. Cuídense. Bueno.